Bienvenidos una vez más a PixeLasso. En esta ocasión les vengo a traer todo con respecto a uno de los mejores cambios que ha hecho hasta ahora Fortnite en los modos competitivos de modo arena y a un cambio que tendremos en la ciudad de centro comercial colosal. Recuerden que si quieren apoyarme como creador de contenido pueden usar mi código PixeLasso en la tienda de Fortnite y así cada que realicen una compra me estarán apoyando. Recuerden que este código se elimina automáticamente cada 15 días de la tienda, así que antes de realizar una compra revisa que esté usando el código PixeLasso. Y por último también quiero recordarles que sigue activo un sorteo para una skin exclusiva, ya sea la Iconic o Honor Guard, así que si aún no has participado, en la descripción del video está el link para que vayas y participes. Bueno, ahora sí, comencemos. Como todos sabemos, con la llegada de la temporada 10 a Fortnite, implementaron un nuevo vehículo. Este vehículo es el Bruto, que a decir verdad generó bastante controversia en Fortnite, ya que este no es que estuviera muy balanceado en los modos competitivos y en los modos normales. Y es por ello que Fortnite hizo un cambio. El primer cambio que hizo y que vendrá próximamente en la próxima actualización es que este Bruto tendrá un láser, el cual apuntará en la dirección que lanzará los cohetes antes de que lo haga, para así saber si nos está apuntando o algo similar. A decir verdad, esto aún así no es suficiente, porque no quita el hecho de que cuando nos disparen los cohetes simplemente nos va a atravesar todas las construcciones, así que no es una solución muy efectiva que digamos. Pero el día de ayer hicieron un cambio que a decir verdad sí está bastante bien en los modos competitivos, y es que antes la probabilidad de que salgan los Brutos al principio de la partida y en las demás tormentas era bastante alta, por lo cual al inicio habían bastantes personas que ya tenían el robot y por lo cual no se le podía hacer un counter para poder evitar que te mate. Y es por ello que el cambio que hizo ahora Fortnite es reducir la probabilidad de que te toque este vehículo al principio y en las demás tormentas. Estos serían entonces los cambios en las probabilidades. Al comienzo de la partida hay solamente una probabilidad del 21.5 de que se generen de 1 a 3 Brutos. Anteriormente la probabilidad de que salgan a 2 a 4 Brutos al principio de la partida era del 100%, por lo cual sí o sí iban a salir. En la primera tormenta ya es más probable que nos salga un Bruto, por lo cual la probabilidad es del 44% que aparezcan de 1 a 4. Anteriormente aún así había 100% de probabilidad de que aparezcan de 2 a 4. En la segunda tormenta hay una probabilidad del 40% de que aparezcan de 1 a 2 Brutos. Antes la probabilidad era del 100% de que aparezcan de 1 a 3. En la tercera tormenta hay un 40% de probabilidad de que se generen de 1 a 2 Brutos. Anteriormente la probabilidad era de un 66% de que se generaran 2 Brutos. En la cuarta tormenta ya es bastante baja la probabilidad de que aparezca un Bruto, y es que solamente hay un 10% de posibilidad de que aparezca. Anteriormente tenía un 50% de probabilidad que apareciera un Bruto. Y en la quinta y última tormenta hay un 3% de probabilidad de que se genere un Bruto. Anteriormente la probabilidad era de un 10% de que apareciera uno. Estos serían entonces los cambios con respecto a la probabilidad de que aparecieran los Brutos en las partidas. A decir verdad, es un cambio bastante bueno, ya que si ahora se fijan, en los modos arena ya no solo hay gente en los Brutos, sino que ya son como las partidas de antes, en las cuales ya uno tenía que ir avanzando, haciendo sus rotaciones y demás, y ya no está un Bruto el cual literalmente te jodía la partida. Este cambio realmente es bastante bueno, pero aún así no quita el hecho que el Bruto está bastante chetado. Pero aún así este cambio hace que se mejore estos modos competitivos. Y una vez dejando de lado este cambio con respecto a los Brutos, pasemos al próximo cambio que tendremos en el mapa de Fortnite. Como todos sabemos, hace varios días en pisos picados apareció un generador de grietas con el cual esta ciudad cambió totalmente y ahora se llama Poblado Picados. Esta ciudad, por decirlo así, distorsionó el tiempo que tenía y regresó a como era antes en el pasado. Y ahora uno de estos generadores de grietas apareció en centro comercial colosal, por lo cual esta ciudad tendrá próximamente un cambio similar o totalmente diferente. Ya que como sabemos, en esta temporada lo que está sucediendo es que se está distorsionando el tiempo, por lo cual es muy probable que aunque pueda que regrese en el pasado esta ciudad, también hay una probabilidad de que esta ciudad se vuelva aún más futurista de lo que ya era. O también la otra posibilidad que estaba pensando es que se puedan combinar varias versiones de esta ciudad, por ejemplo cuando estaba destruida, cuando estaba totalmente normal, y una versión muy futurista de ellas, y todo esto en una sola ciudad. Esto sería bastante interesante si se llegara a dar, ya que se tendría una
una total distorsión del tiempo. Bueno, sería básicamente todo con respecto a estas dos cosas que les quería traer. La primera con el cambio del bruto en los modos competitivos y la segunda con el nuevo generador de grietas que tenemos en Centro Comercial Colosal. La pregunta del día de hoy es: ¿les gustaría ver una partida al finalizar de los videos, ya sea ganando o que sea una buena partida en la que haga buenas kills y demás? Dejen en los comentarios qué opinan, si les gustaría ver esto al final de los videos. Compartan el video, no olviden usar mi código de creador PixeLasso en la tienda para apoyarme. Dejen su buen like, no olviden suscribirse y hasta la próxima, amigos.